¿Cuántas veces has escuchado a los no cristianos al juzgar a alguien que profesa a Cristo decir con disgusto, bueno, si eso es el cristianismo, no quiero tener nada que ver con él? ¿Cuántos juzgan a Dios por la forma en que ven vivir a los cristianos profesantes? ¿Cuántos suponen que uno debe vivir una vida perfecta antes de poder convertirse en cristiano? ¿Cuántos dicen, si pudiera dejar de fumar, me convertiría en cristiano? ¿Cuántos piensan que se supone que un cristiano es perfecto y nunca hace nada malo? Supongamos que ves o escuchas acerca de un cristiano haciendo algo mal. ¿Significa eso que es un hipócrita, que después de todo no es realmente cristiano? ¿Es posible que uno realmente peque mientras es cristiano y aún así siga siendo un verdadero cristiano convertido? Supongo que casi todo el mundo respondería negativamente, pero aquí hay un punto vital que debes entender. Es difícil de creer, pero verdadero. Pocos saben exactamente qué es un cristiano. Pocos saben cómo se convierte uno, ya sea de repente, de una vez o gradualmente. ¿La conversión ocurre inmediatamente o es un proceso? Ya es hora de que todos nos entendamos. La verdad es que, en cierto sentido, la verdadera conversión tiene lugar en un momento definido, todo al mismo tiempo. Pero también es cierto que, en cierto sentido, la conversión se lleva a cabo gradualmente. En realidad es un proceso de desarrollo y crecimiento. Ahora, observe con cuidado. ¿Cuándo uno realmente se vuelve cristiano? Es cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:9 leemos que a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios, no somos de Jesucristo, no somos verdaderos cristianos. Hay un tiempo definido cuando el Espíritu de Dios entra en uno. En el momento mismo en que recibe el Espíritu Santo, se convierte, en este primer sentido, sí, todo a la vez. Si tiene el Espíritu de Jesucristo, es de Jesucristo, es cristiano, ha sido engendrado como hijo de Dios. Pero ¿eso significa que su salvación es completa? ¿Está ahora total y finalmente salvo? ¿Eso es todo? ¿Es ahora de repente perfecto? ¿Le resulta ahora imposible obrar mal? No, lejos de allí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tantos la malinterpretan? Aquí está la buena noticia que necesitas saber. Primero, hay dos condiciones para convertirse en cristiano: arrepentimiento y fe. Estos dos nosotros mismos debemos realizarlos. Sin embargo, nadie puede decir por sí mismo, oh, ahora veo que debo arrepentirme. Muy bien, por la presente me arrepiento. Uno no decide simplemente arrepentirse casualmente, como una cuestión de rutina. ¿Por qué? Jesucristo dijo que nadie puede venir a Él si el Espíritu del Padre no lo atrae. Dios concede el arrepentimiento. Dios llama a uno y convence la mente y la conciencia mediante su Espíritu, obrando en la mente externamente. Por lo general, en nuestro interior se desarrolla una verdadera lucha. La persona ha sido sacudida al saber que ha hecho mal, ha pecado. No solo se arrepiente, se aborrece a sí mismo. Llega al arrepentimiento real, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ahora ve que es. Sin embargo, él mismo debe tomar la decisión. Si se arrepiente, se entrega a Dios y acepta con fe a Jesucristo como Salvador personal, entonces, al cumplir estas dos condiciones, Dios promete poner dentro de él el regalo del Espíritu Santo. Esta es la vida misma de Dios, la vida del Espíritu. Le imparte la naturaleza misma divina. Entonces, ¿qué ha sucedido en ese momento? Este nuevo converso solo ha sido engendrado por Dios, aún no ha nacido, no ha recibido la medida completa del Espíritu de Dios que Jesucristo tuvo. Él es solo un bebé espiritual en Jesucristo. Ahora debe crecer espiritualmente, así como un feto recién concebido en el vientre de su madre debe crecer físicamente, lo suficiente como para nacer como un humano.
Este nuevo converso ahora se ha arrepentido en su mente, desde lo más profundo de su corazón. Él también lo entiende. Con toda sinceridad en su mente y en su corazón ha dado un giro para ir por el otro lado, vivir una vida diferente. Ahora es cristiano, ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Él realmente quiere hacer lo correcto, obedecer a Dios y vivir a la manera de Dios. Sin embargo, descubre que no lo hace perfectamente. Muchos en esta etapa se desaniman. Algunos desisten incluso de intentar vivir una vida cristiana. ¿Y por qué? Debido a la noción falsa de que un cristiano es alguien que se vuelve perfecto de un solo golpe, o que uno no puede convertirse en cristiano hasta que haya roto todos los hábitos incorrectos y se haya hecho justo. Es vital entender cómo funciona realmente el verdadero cristianismo. El cristiano recién engendrado debe crecer espiritualmente. ¿Qué pensarías de un bebé humano que alcanzara los 6 pies de altura de repente sin crecer? El proceso de crecimiento requiere tiempo. Hay un instante en el que una persona recibe la fecundidad del Espíritu Santo de Dios, cuando se convierte por primera vez en cristiano. Pero él es solo un niño espiritual. Debe crecer espiritualmente. La persona recién convertida en su mente y en su corazón, sinceramente ha dado media vuelta. De hecho, obtuvo contacto con Dios y recibió el Espíritu Santo de Dios. La propia naturaleza divina de Dios ahora ha sido concebida dentro de él. Pero eso es todo. Está apenas concebido. Aún no ha crecido por completo. Y su naturaleza humana todavía está allí. No ha sido eliminada. Entienda esto. Todos nacimos humanos. Todos tenemos naturaleza humana. Pocos parecen saber exactamente qué es la naturaleza humana. La naturaleza humana es una fuerte atracción, una tendencia, y como la gravedad es una atracción hacia abajo. Como un imán fuerte nos atrae en el camino de Satanás, es decir, una atracción hacia la autogratificación y los celos, la envidia, el resentimiento y el odio hacia los demás. Es el espíritu de rebelión contra la autoridad, de hostilidad hacia Dios y la ley de Dios. Esa es la naturaleza humana. Está dentro de ti. Pero, ¿cómo llegó a ser así la naturaleza humana? Adán y Eva no fueron creados con esa naturaleza. Originalmente Dios creó al hermoso arcángel Lucifer. Selló la suma de la sabiduría, el conocimiento y la belleza. Pero le faltaba una cosa, el carácter justo para elegir el camino correcto y resistir el mal, para disciplinar al yo en el camino que debía seguir, en lugar del camino del deseo propio. Entonces Lucifer se convirtió en Satanás, permitió que el orgullo y la vanidad, el egoísmo y la avaricia, la falta de preocupación por los demás, el espíritu de competencia, oposición, lucha, esfuerzo por adquirir y exaltar uno mismo, entraran en su mente. Se volvió pervertido. Satanás, desde el jardín del Edén, ha irradiado su pensamiento ahora pervertido en las mentes de seres humanos involuntarios. De modo que la humanidad ha aceptado la naturaleza de Satanás y ha permitido que se impregne de la naturaleza humana. El propósito de Dios al haber creado a la humanidad, al haberte hecho nacer, es reproducirse a sí mismo. Y Dios, sobre todas las cosas, es de carácter perfecto y justo. Dios es capaz de crear carácter dentro de nosotros, pero debe hacerlo como resultado de nuestra libre elección independiente. Nosotros, como entidades individuales separadas, tenemos nuestra propia parte en el proceso. ¿Qué es el carácter perfecto? Es la capacidad en una entidad separada de llegar al conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, y de elegir lo correcto, y poseer la voluntad para imponer la autodisciplina, para hacer lo correcto y resistir lo equivocado. Al igual que los músculos, el carácter se desarrolla y crece con el ejercicio. Mi nombre es Armstrong. Supongo que podría fortalecer mi brazo y desarrollar el músculo doblándolo constantemente hacia adelante y hacia atrás a la altura del codo. Pero si tiro o empujo contra algún peso o resistencia pesado, el músculo se desarrollará mucho más rápido.
Por lo tanto, Dios nos permite tener esta naturaleza que ejerce una fuerte presión contra ese carácter perfecto y justo, para darnos algo contra lo cual luchar, para el mismo propósito y meta de fortalecer y desarrollar el carácter correcto. El carácter de Dios viaja en la dirección de su ley y el camino del amor. Es una preocupación saliente por los demás. Dios tiene ese carácter. Él tiene una preocupación abierta por ti y por mí. Él dio a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él y hacer posible para nosotros el gozo de su carácter y la vida eterna. Él derrama sobre nosotros todo don bueno y precioso. Él incluso pone dentro de nosotros su naturaleza divina. Cuando nos arrepentimos y nos alejamos del camino equivocado de este mundo, comenzamos a resistirlo y a volvernos a Él a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. La naturaleza divina de Dios es la naturaleza del amor, de dar, servir, compartir, ayudar, de preocupación abierta. Es la naturaleza de la humildad. Ahora bien, cuando uno se convierte, se ha arrepentido y se ha apartado del camino falso de Satanás y de este mundo. Ha recibido de inmediato el Espíritu Santo de Dios. Su naturaleza humana, como dije antes, no huye. Esta también permanece. Todavía ejerce una atracción. Todavía vivimos en este mundo malvado actual y ejerce una atracción. Dios todavía permite que Satanás esté cerca y él ejerce su influencia. Así que ahora tenemos 3 tirones que debemos resistir, superar. Ahora debemos vencer a estos 3, Satanás, este mundo y nosotros mismos. Tenemos que luchar contra estos 3 para desarrollar y fortalecer el carácter correcto dentro de nosotros. Dios dice claramente que son los vencedores quienes serán salvos, quienes reinarán con Jesucristo. Ningún ser humano es lo suficientemente fuerte como para hacer esto por sí mismo. Debe buscar y en fe recibir la ayuda y el poder de Dios. Incluso con el poder de Dios no podrá vencer esas fuerzas fácilmente, ni todas a la vez. No es fácil. Jesucristo dijo claramente que el camino hacia la salvación final es duro, difícil. Es una batalla constante, una lucha contra uno mismo, el mundo y el diablo. La creación del carácter surge a través de la experiencia. Lleva tiempo. Este desarrollo es un proceso, es una cuestión de crecimiento, desarrollo. Para llegar a ser perfecto se requiere un conocimiento pleno y correcto de la misma palabra de Dios, porque Jesús enseñó que debemos vivir por cada palabra de Dios. La mente natural e inconversa no puede entender plena y correctamente las escrituras de Dios. La adquisición de este conocimiento en sí mismo es un trámite que requiere tiempo. Son los hacedores de esta palabra, no solo los oidores, quienes serán salvos. Pero, ¿puede cualquier hombre hacer inmediatamente y de una vez esta nueva forma que ahora conoce? ¿Puede algún hombre de repente romper con todos los hábitos que ahora considera incorrectos? No. Descubre que tiene que luchar contra hábitos anteriores adquiridos. Todavía tiene que superar esta atracción de la naturaleza humana. Esta naturaleza es una ley que actúa dentro de él. El apóstol Pablo la llama la ley del pecado y de la muerte. Pablo se convirtió. Pablo era un verdadero cristiano. Se arrepintió, aceptó a Jesucristo y recibió el Espíritu Santo. Con su mente quería, con todo su corazón y con sinceridad real e intensa, hacer el camino de Dios. Pero Pablo lo hizo perfectamente. Déjalo contar. Escucha. Porque sabemos que la ley es espiritual, escribió, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la naturaleza humana dentro de él. Continúa, porque el querer está presente en mí, pero no encuentro cómo hacer el bien. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso lo practico. Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 del 14 al 24. Luego, da gracias a Dios, la voluntad de Dios, por medio de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Pero toma tiempo. El cristiano verdaderamente convertido encontrará que a menudo tropieza bajo la tentación y cae, tal como un niño físico que aprende a caminar a menudo se cae. Pero el niño de 1 año no se desanima ni se rinde, se levanta y comienza de nuevo. El cristiano verdaderamente convertido aún no es completamente perfecto. Dios mira el corazón, el motivo interno, la verdadera intención. Si lo está intentando, si se levanta cada vez que cae y en arrepentimiento pide el perdón de Dios y se propone hacer lo mejor que puede para no volver a cometer ese error y perseverar con esfuerzo y energía y determinación renovados para vencer, Dios es rico en misericordia hacia esa persona en su esfuerzo por vencer. Hablando a los cristianos conversos, el apóstol Juan escribe: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, aunque no debe pecar, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1, 2. Sí, por los pecados de los cristianos convertidos. Estas personas a menudo se encuentran bajo tentaciones más fuertes que antes de la conversión. Se están esforzando contra el pecado, esforzándose por vencer, pero todavía no son perfectos. A veces los pillan con la guardia baja. De hecho, pueden pecar. Entonces, despiertan, por así decirlo, y se dan cuenta de lo que han hecho. Se arrepienten, están llenos de remordimiento, verdaderamente arrepentidos por lo que han hecho, disgustados consigo mismos y con sus acciones. Acuden a Dios con humildad y arrepentimiento y claman por ayuda, por más poder y fuerza de Dios para vencer. Este es el camino del verdadero cristiano. Es el camino de una batalla constante, una lucha contra el pecado, una búsqueda de Dios en oración ferviente y desgarradora, pidiendo ayuda y poder espiritual para vencer. Están constantemente ganando terreno, están constantemente creciendo en el conocimiento de Dios, desde la Biblia. Están constantemente desarraigando hábitos incorrectos y adquiriendo hábitos correctos. Constantemente se acercan más a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Están creciendo constantemente en carácter hacia la perfección, aunque todavía no sean perfectos. Junto con el apóstol Pablo dicen: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo adelante. Hermanos, no me considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12, 14. Pero alguien podría preguntarse: ¿qué pasa si a uno le cortan la vida y muere antes de haber alcanzado esta perfección? ¿Está salvo o perdido? La respuesta es que nunca obtendremos la perfección absoluta en esta vida. Dije antes que una persona que se convierte recibe el Espíritu Santo en un momento definido, todo a la vez. No la medida plena que tenía Jesucristo. No ha crecido espiritualmente de inmediato, sino solo un bebé espiritual en Jesucristo. Sin embargo, entonces es una persona cambiada, convertida, cambiada de mente, de actitud y de la dirección que se ha propuesto esforzarse por seguir. Aunque todavía no haya alcanzado la perfección, aunque haya tropezado bajo la tentación y haya sufrido una caída espiritual, siempre y cuando en su mente y en su corazón se esfuerce fervientemente por recorrer el camino de Dios, para vencer y crecer espiritualmente, mientras el Espíritu de Dios esté en él, mientras sea guiado por el Espíritu de Dios, será un hijo engendrado de Dios. Si en algún momento del viaje de esta vida, esa vida sea corta o termina, esa persona resucitará. Es sólo el que deliberadamente renuncia y se rinde, quien rechaza a Dios y el camino de Dios y rechaza a Jesucristo como su Salvador,
Quien se aleja de esta dirección del camino de Dios en su mente y corazón, en su intención interna, quien deliberada e intencionalmente en su mente se aparta de Jesucristo, el cual está perdido. Sí, una vez convertido, habiendo recibido el Espíritu de Dios y probado los gozos del camino de Dios, uno deliberadamente rechaza ese camino, toma la decisión, no bajo el estrés de la tentación, sino deliberada y finalmente decide no seguir el camino de Dios. Entonces Dios dice, es imposible renovar a tal persona para que se arrepienta. Tendría que arrepentirse de esa decisión. Pero si lo hizo voluntariamente, no en un momento de tentación, sino con calma, deliberada y voluntariamente, entonces simplemente no se arrepentirá jamás de ello. Pero cualquiera que teme haber cometido el pecado imperdonable, tal vez esté preocupado por ello y espera no haberlo cometido y todavía quiere tener la salvación de Dios. Nadie como tal lo ha cometido. Tal persona puede arrepentirse y pasa directo a la salvación, si quiere. Si has tropezado y caído, no te desanimes, levántate y sigue adelante. Si ves a un cristiano hacer algo malo, no te sientes a juzgar y condenar. Es asunto de Dios juzgar, no tuyo. Tengamos compasión y misericordia. No conocemos el corazón interno de los demás. Solo Dios lo conoce.